La terapia de oxigenación hiperbárica, tal vez para algunos es poco o es reciente o es poco conocida. Tal vez alguien que tenga una idea de cómo surge o de dónde surge o dónde hemos escuchado sobre la terapia de oxígeno hiperbárica o las cámaras hiperbáricas. Desde el buceo. Okay. Esa es una de las principales indicaciones de la terapia de oxigenación hiperbárica y de hecho cuando se inicia, o cuando se comienza la utilización de la cámara hiperbárica para el tratamiento de los accidentes por buceo, por inmersión, por embolia gaseosa, es un hito importante en lo que es la evolución de la terapia de oxigenación hiperbárica. Porque a partir de esos años, 1960 más o menos por ahí, es donde se inicia, concuerda con la utilización o con la base científica de la utilización de oxígeno hiperbárico para tratar ciertas patologías. ¿Alguna otra idea de más o menos desde cuándo? Bueno, resulta que no es nada nuevo. La terapia de oxigenación hiperbárica tiene más de 300 años de existir. Y yo tampoco lo sabía. Yo pensaba que la terapia de oxigenación hiperbárica era algo relativamente reciente. De hecho, yo escuché la terapia hiperbárica por el buceo y porque Michael Jackson y Madonna dormían en una cámara de oxigenación hiperbárica. Aparte de eso, hace algunos años atrás, no conocía sobre la terapia de oxigenación hiperbárica. Pero las cámaras hiperbáricas existen desde hace más de 300 años, desde 1660. Un británico apellido Henshaw, no sé cómo se pronuncia, ideó o fabricó una cámara, un dispositivo, a la cual le llamó domicilium, donde por medio de fuelles se aumentaba la presión atmosférica dentro de este dispositivo. Era como una casa pequeña donde se metía ahí a las personas para recibir terapia hiperbárica. En este caso solo se aumentaba discretamente la presión atmosférica, pero sí se obtenían beneficios a forma de anécdota. Sí se obtenían beneficios y se utilizaban en pacientes sanos para mejorar lo que era la salud de la digestión, la salud respiratoria y mejorar la producción de esputo. Entonces tenemos esto es de lo que estábamos hablando ahorita, que la primera cámara hiperbárica como tal fue este caballero en Gran Bretaña que la inició. O sea, tenemos más de 300 años de historia de cámara hiperbárica. Este es otro dispositivo que es ya más avanzados en la historia, en los años de 1800, que se fabrica una cámara hiperbárica, o se fabrican en Francia o en Europa cámaras hiperbáricas metálicas, fabricadas de cobre, donde se le hacían a las personas baños presurizados para mejorar algunas o ciertas condiciones. Ya les mencioné de Henshaw, estos es los baños de aire comprimido o baños presurizados a base de cobre. También en las primeras cámaras hiperbáricas en América a partir de 1860, en Canadá y en Estados Unidos en 1861, también para tratar patologías nerviosas o trastornos nerviosos. Y también tenemos a este señor Paul Bert, que es el que describe, después del descubrimiento del oxígeno en 1777, casi 100 años después, describe los efectos tóxicos o el riesgo o los riesgos de someter a tratamientos prolongados a pacientes o personas dentro de una cámara hiperbárica con concentraciones más altas de oxígeno. Entonces, en parte, el señor Paul Bert se considera uno de los padres de la terapia hiperbárica. Aplicaciones más modernas, como nos decía o mencionaba Mirna, sobre la enfermedad de descompresión del buceo, en los cuales por ascensos, digamos que por hacer o por realizar inmersiones muy profundas con gases, con aire ambiente, digámoslo así, se pueden producir riesgos de embolización aérea por nitrógeno a la hora de hacer los ascensos sin las medidas de seguridad correspondientes, y ahí es donde se comienzan a utilizar las cámaras de descompresión o las cámaras hiperbáricas para tratar la enfermedad por descompresión. También se utilizan en 1960 para potenciar ciertos efectos o ciertos procedimientos.
Esta es una imagen del papá de los tomates, digámoslo así, del señor que advierte sobre los riesgos de someternos o de someter pacientes a cámara hiperbárica. Otra observación importante es, por ejemplo, este señor Cunningham, que observó, era un cirujano, y observó que también las personas que tenían ciertas patologías y vivían en las montañas, al descenderlos al nivel del mar, mejoraban sus patologías. Entonces comenzó a intuir de que la presión atmosférica mejoraba la condición de salud en este tipo de pacientes. Y él fabricó una cámara hiperbárica, un dispositivo hiperbárico que era de uso para múltiples personas y comenzó a tratar diferentes patologías. Dentro de esas patologías que trató a un señor millonario que tenía una nefropatía y le hizo muy bien o respondió muy bien a la terapia hiperbárica. Este señor le donó $1,5 millones y fue cuando se fabricó la cámara hiperbárica más grande que ha existido. Se fabricó en Cleveland, en Estados Unidos, una cámara hiperbárica gigante. Cabían más de 30 personas, tenía 5 pisos de alto, ¿ok? Y también cuando hubo un desperfecto, tuvo un desperfecto por la descompresión o por la presurización de la cámara, algunas personas murieron en uno del tiempo que estuvo operativo. Estuvo operativa varios años, al final o al principio de la Primera Guerra Mundial se desmanteló y se desechó, pero es para darnos una idea de que esto que les estoy mencionando, de que la terapia de oxigenación hiperbárica no es algo nuevo, no es algo tan nuevo como la gran mayoría pensamos, ¿verdad? Sino que tiene muchos años de existir y también tiene mucha evidencia que respalda este tipo de terapia con oxígeno hiperbárico. ¿Okay? ¿Perdón? Es relativamente nueva acá en Pérez Celedón, tiene razón Mirna, es nueva prácticamente. Esto es de lo mismo que les he venido mencionando sobre las anécdotas y los casos, digámoslo así, de cómo ha ido evolucionando la cámara hiperbárica, hasta que llegamos con este señor de Ámsterdam, que este sí es el padre de la medicina moderna. Comenzó a tratar o a realizar cirugías con dispositivos de cámara hiperbárica y comenzó a notar los beneficios de la terapia hiperbárica al realizar procedimientos o cirugías de corazón, de cardiopatías. Y ahí ya comienzan a realizarse estudios fisiológicos sobre los efectos de la cámara hiperbárica. Entonces hemos tenido diferentes evoluciones en el tratamiento de la cámara hiperbárica. Okay, hablando de la cámara hiperbárica como tal, les mencionaba, es un dispositivo. Tenemos o hay diferentes dispositivos de cámara hiperbárica. Hay monoplazas y hay de muchas plazas, se pueden hacer de muchas plazas también. Hay rígidas y hay semirrígidas. Las rígidas generalmente son las que se usan a atmósferas más altas, son las que se utilizan para el tratamiento de la enfermedad por descompresión en buceo, prácticamente que para eso es para lo que se utilizan, y se utilizan en centros especializados. Tienen altos riesgos o tienen mayor peligrosidad, por eso es que no se utilizan para brindar terapias para otras patologías diferentes. Y tenemos las cámaras semirrígidas, que es como con la que contamos acá en Pérez Celedón, que son monoplaza, y estas semirrígidas porque es como era el material no sé si han hecho rafting o han dado en botes de estos inflables grandes, es como ese material. Entonces al aumentar la presión dentro de la cámara, la consistencia de la cámara varía a prácticamente como una pared. El problema, o digámoslo así, en donde se enfoca la cámara hiperbárica es en solucionar una serie de problemas o situaciones que se dan en las diferentes patologías que presentan los seres humanos o que presentamos en nuestra vida cotidiana. ¿Okay? Algo más que les he mencionado que vale la pena recalcar acá es sobre la presión que se utiliza para el tratamiento hiperbárico. Para el tratamiento de oxigenación hiperbárica, las presiones que se utilizan son de 1.45 atmósferas, entonces es una presión intermedia. Las otras presiones que se utilizan para accidentes acuáticos por buceo se utilizan hasta 2 o 3 atmósferas. Los estudios demuestran que con esta presión de 1.45 atmósferas, los beneficios terapéuticos de la terapia de oxigenación hiperbárica son óptimos con el mínimo riesgo para la persona o para los usuarios. Entonces ese es otro detalle también importante. Como les mencionaba, la presión que se utiliza es de 1.45 atmósferas.
El oxígeno que se le brinda al paciente o al usuario es cercano al 100%, 99, 98%, 100%, fluctúa. Se le brinda por medio de una mascarilla con reservorio y se tiene un dispositivo que lo que hace es concentrar el oxígeno hasta el 100% del oxígeno aire ambiente y se le brinda por medio de la mascarilla con reservorio. Dentro de la cámara se presuriza con un compresor utilizando el mismo aire ambiente. Entonces esa persona que está ahí adentro está respirando, si se quita la mascarilla, va a respirar el mismo aire ambiente que estamos respirando con una FiO2 del 21%, el aire ambiente, ¿ok? Otra cosa importante de estas cámaras es que son amplias. Yo soy bastante claustrofóbico y me siento bastante cómodo ahí. No me ha dado nada todavía, ninguna crisis ahí de pánico, pero son bastante amplias, tienen buena iluminación, tienen ventanitas para usted poder ver hacia afuera. La puerta se sella por medio de la misma presurización de la cámara, no tiene cerrojos. También las válvulas las puede controlar el usuario que está dentro de la cámara en caso de alguna emergencia o de que quiera salir y el personal no esté atento a eso. Se pueden utilizar tablets, teléfonos adentro, entonces más bien les decimos que estamos en comunicación constante por medio del teléfono. En caso de que pase alguna eventualidad. Y lo que hace es aumentar esa presión aumentada, lo que hace es aumentar la difusión de oxígeno en el plasma. ¿Okay? El 98% del oxígeno está ligado en la sangre, está ligado a la hemoglobina, pero tenemos un 2% que va ligado en condiciones normales o que viajan en plasma por medio de la difusión. Entonces, la cámara hiperbárica o la terapia hiperbárica lo que hace es, con la presurización, es difundir estas partículas de oxígeno en el plasma, diluirlas en el líquido. Con la hemoglobina no, porque ya la hemoglobina está completamente saturada en sus espacios de receptores y ya no se le puede meter más. Eso también contribuye en lo que son los efectos en los tejidos periféricos, porque por difusión y por concentraciones, el oxígeno que va diluido en el plasma va a tender a difundirse hacia los tejidos. Ahí ahora vamos a ver más sobre la fisiología de esto. ¿No lo encontré? Gracias. Entonces, a eso es a lo que nos referimos a hiperoxia. Hiperoxia es brindarle a las personas o al usuario esas altas concentraciones de oxígeno plasmáticas, ya se me pasó, esas altas concentraciones de oxígeno plasmáticas con presión atmosférica aumentada para mejorar la dilución del oxígeno en el plasma. Les voy a poner un videito aquí para que es más entretenido, pienso yo, en un video, escuchar y ver lo que es la fisiología de la producción del oxígeno en los tejidos. Esta señora que está en el video es una máster en terapia hiperbárica. Vale la pena escucharla y ponernos al tanto sobre el procedimiento. No sé si tal vez ahí en la pantalla hay que darle play, yo creo. Bueno, soy la doctora Mariana Caneloto, especialista en clínica médica y en medicina hiperbárica. Soy la presidenta de la Asociación de Medicina Hiperbárica e Investigación y la directora médica de Biobárica. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los fundamentos científicos de la medicina hiperbárica, los que avalan su utilización y sus indicaciones médicas. En un principio, comencemos hablando de qué es una cámara hiperbárica. La cámara hiperbárica es un dispositivo médico que se utiliza para realizar tratamientos con oxígeno a presiones mayores a 1.4 atmósferas. Hay diferentes tipos de cámaras hiperbáricas, las cámaras monoplazas, como la que les estamos indicando en esta imagen, está formada por una cabina. Es una cabina hermética que se cierra por completo, la cual va a ser presurizada por un gabinete de un compresor y un concentrador de oxígeno, que es el que va a administrar el oxígeno al paciente. El paciente dentro de la cámara va a respirar oxígeno al 100% y el compresor va a estar generando el aumento de la presión dentro de la cámara. Esto nos va a permitir lograr un efecto hiperbárico. El efecto hiperbárico es: aumentamos la concentración de oxígeno que el paciente va a estar respirando, oxígeno al 100%, y vamos a aumentar la presión del aire adentro de la cámara, el ambiente, la presión ambiente, a 1.45 atmósferas. Eso se llama hiperbaria. Estos
dos factores juntos, que ahora vamos a explicar sus efectos fisiológicos y cómo funcionan, lo que van a lograr es una fuerte hiperoxia. Van a lograr un aumento del oxígeno disuelto en sangre que me va a permitir alcanzar tejidos poco irrigados y producir efectos fisiológicos y bioquímicos en nuestros tejidos. Hay dos leyes físico-químicas que explican este proceso de incorporación del oxígeno a los tejidos para formar parte de la fisiología del oxígeno. Una de ellas es la ley de Dalton, que es la que habla que las presiones de una mezcla de un gas es igual a la suma de las presiones parciales de cada uno de los gases que la componen. Y la otra es la ley de Henry, la que explica que los gases se disuelven en los líquidos cuando son sometidos a presión. Este efecto es lo que nos va a demostrar cómo el oxígeno sometido a presión que respira el paciente adentro de la cámara hiperbárica va a lograr llegar a todos los tejidos, va a aumentar la cantidad de oxígeno disuelto en el plasma y me va a permitir lograr efectos bioquímicos y fisiológicos en nuestros tejidos. Entonces, nosotros vamos a tener una presión sanguínea de oxígeno aumentada, una mayor cantidad de oxígeno disuelto en el plasma, esto es independientemente de la hemoglobina, a esto nosotros le llamamos hiperoxia. El oxígeno va a ir directo al plasma y eso es lo que nosotros tenemos que comprender y no va a utilizar la hemoglobina como medio de transporte. Vamos a tener aumentado el gradiente de oxígeno entre el alvéolo y el capilar pulmonar y vamos a tener mayor difusión de oxígeno y mayor disponibilidad del oxígeno en los tejidos. Este efecto del oxígeno nos va a permitir calcular cómo yo en un estado de normoxia tengo una presión parcial de oxígeno de 160 milímetros de mercurio y si yo a ese ambiente de respiración de un 21% de oxígeno le sumo el aumento de la presión hiperbárica de 1.45, solamente con ese efecto, sin aumentar mayor la concentración de oxígeno, voy a tener aumento de la presión parcial de oxígeno a 231 milímetros de mercurio. Esto lo que me demuestra es que si yo calculo las presiones parciales de oxígeno y la presión intraalveolar, lo que voy a tener es un aumento de la presión en el alvéolo, lo que igual me va a permitir el aumento de la difusión del oxígeno plasmático. Todo esto explica las leyes, la solubilidad del oxígeno y la llegada del oxígeno a los tejidos y el aumento de las presiones parciales, como le explicaba anteriormente, entre la ley de Dalton y la ley de Henry. Con el efecto hiperbárico, esto lo que vamos a demostrar es que aumenta unas 10 veces la cantidad de oxígeno que está disuelto independientemente de la hemoglobina. Y así podemos llegar a todos los tejidos con isquemia y con hipoxia. Hay un modelo matemático que nos permite explicar cómo se logra la hiperbaria efectiva. Este modelo matemático es el modelo de Krog, el cual tiene en cuenta la densidad media de los capilares que varía según los tejidos entre los más vascularizados y los menos vascularizados. Es un promedio de 600 por milímetro cúbico, donde tenemos unos 2.500 a 3.000 en el cerebro, en el riñón, en el hígado y en el corazón, donde tenemos aproximadamente entre 300 y 400 en los menos vascularizados como los músculos esqueléticos y menos de 100 como tenemos en el hueso, en el tejido adiposo y en el tejido conectivo. Teniendo en cuenta toda esta distribución de los capilares, en este modelo matemático se toma en cuenta la separación media de los capilares, que es de 40 micrones entre cada capilar adyacente, y que hay una distancia entre estos que incluye a células vivas, de 1 a 3 células vivas en los tejidos. Este modelo de Krog lo que toma en cuenta es los gradientes radicales de presiones que hay, teniendo en cuenta un cilindro donde mide radio en forma longitudinal también, y permite saber cómo es el consumo de oxígeno, la solubilidad y el coeficiente de difusión del oxígeno, teniendo en cuenta el extremo arterial y el extremo venoso. Entonces, lo que se va a permitir calcular a través de este modelo es cómo podemos lograr una hiperbaria efectiva con la penetración del oxígeno a los tejidos y cómo podemos calcularla. Este modelo me permite saber cuál es la difusión que voy a tener y la penetración del oxígeno a los tejidos y al plasma para poder hablar de la hiperbaria efectiva. Entonces, lo que demuestra el modelo de Krog es que si genero a 1.45 atmósferas una presión parcial de oxígeno de 950 milímetros de mercurio, tomando en cuenta que la presión mínima efectiva para los tejidos es de 20 milímetros de mercurio,
Como lo expresé anteriormente y lo vemos en el gráfico, la distancia entre capilares es de 40 micrones y hablamos de que hay 1 a 3 células vivas entre capilares en ese radio de penetración. De esta manera está claro que con valores de presión parcial de oxígeno de 950 milímetros de mercurio generados a 1.45 atmósferas, vamos a tener un radio de penetración de 75 micrones con un diámetro de 150 micrones, lo que va a garantizar la llegada de oxígeno a los tejidos y a los capilares, alcanzando a cubrir un gran territorio de células vivas. Bueno, cuando hablamos de aumentar el oxígeno a los tejidos, estamos hablando de mejorar nuestro metabolismo aeróbico. Entonces, todos sabemos que el oxígeno es el elemento esencial para abastecer las necesidades energéticas de la célula, y acá es donde tiene fundamental importancia la acción hiperbárica. Nosotros aumentamos la llegada del oxígeno para que produzca mayor nivel de ATP. Aumentamos la producción de energía, trabajamos a nivel mitocondrial en el ciclo de Krebs, en la fosforilación oxidativa, en la cadena de transporte de electrones. Vamos a generar un efecto de aumento de las especies reactivas del oxígeno, teniendo en cuenta que estas son beneficiosas para su acción bactericida y bacteriostática, para mejorar la acción de los antibióticos frente a las infecciones, para la proliferación celular, para la división celular, para la apoptosis y también para mejorar todo nuestro proceso inmunológico e inflamatorio. Este es un ejemplo en donde nuestro sistema habitualmente utiliza oxígeno a través de la vía de las oxigenasas para producir peróxido de hidrógeno y así aumentar la destrucción, aumentar lo que produce nuestro organismo, el efecto del estallido respiratorio, que es aumentar la producción de peróxido de hidrógeno y otras especies reactivas del oxígeno para lograr mayor fagocitosis y destrucción de las bacterias. Luego, nuestro organismo, a través de la catalasa y la superóxido dismutasa, vuelve a convertir ese peróxido de hidrógeno en oxígeno y agua. Y así lo que hace es mantener nuestro nivel de balance entre el estrés oxidativo, o sea, compensa la acción de los oxidantes con la acción de los antioxidantes. Este efecto también es mediado por la oxigenoterapia hiperbárica, generando una fuerte hiperoxia, aumentando esas especies reactivas del oxígeno y mejorando ese sistema antioxidante. Entonces, de esta manera garantizamos la llegada del oxígeno a todos los tejidos para cumplir funciones bioquímicas, metabólicas y fisiológicas. Nosotros, como les mencioné anteriormente, activamos el ciclo de Krebs. Hacemos que toda la vía de producción de energía se active a través de la acción del oxígeno en la mitocondria. Aumentamos y mejoramos todos los factores que tienen que ver con la respiración celular, la cadena de transportes de electrones y la fosforilación oxidativa. Esto nos va a permitir una mejoría de la función mitocondrial y una mejoría de la producción de ATP y aumentar las especies reactivas del oxígeno, como les mencioné. Entonces, el efecto hiperbárico va a estar mediado por un aumento del oxígeno disuelto en el plasma. Si yo tengo un vaso lesionado con una obstrucción, habitualmente, si el paciente no está en cámara hiperbárica, no debería tener oxígeno y empieza todo el proceso de isquemia. En el proceso de oxigenación hiperbárica, aunque el vaso esté obstruido, el plasma está lleno de oxígeno, permite una mejor difusión y llegada a todos los tejidos aún después de la obstrucción, y hay un aumento y un estímulo de la formación de nuevos vasos sanguíneos. Entonces, los efectos fisiológicos que nosotros vamos a tener con esta hiperoxia es una pequeña vasoconstricción que no es hipoxemiante porque hay gran aporte de oxígeno a los tejidos que nos va a permitir reducir el edema y la inflamación. Hay un estímulo para formar nuevos vasos, una neovascularización y una vasculogénesis que es dependiente del estímulo de la médula ósea a través del estímulo del factor de crecimiento endotelial vascular, dependiente del óxido nítrico. Hay un efecto en la osteogénesis, hay un aumento en el estímulo de osteoblastos, hay un aumento de la fosfatasa alcalina, hay un aumento de la incorporación de calcio al hueso, hay una mejoría en la inmunidad celular que está mediada por las especies reactivas del oxígeno y por disminuir la acción de las interleuquinas inflamatorias. Hay un estímulo a nivel del sistema nervioso central con regeneración axonal y periférica, hay una mejoría de la función mitocondrial a nivel neuronal, lo que estimula la neuroplasticidad y las conexiones neuronales en forma efectiva.
Hay un aumento de la síntesis de colágeno. Lo que se logra con el oxígeno hiperbárico es hidrolizar la prolina y la lisina y el entrecruzamiento entre ellas para formar un colágeno estable y efectivo bajo el efecto de la oxigenación. Hay una regulación del estrés oxidativo y la respuesta inflamatoria, como les contaba, nivelando ese estrés oxidativo, aumentando el sistema antioxidante mediado por la superóxido dismutasa, la catalasa y la glutatión peroxidasa. Hay una mejoría de la función neuronal y un efecto neuroprotector con neuroplasticidad. Hay proliferación celular y estimulación de las células progenitoras, sobre todo en la CD34, las stem cell de la médula ósea, para todo el efecto del factor de crecimiento endotelial vascular, y está la acción bactericida mediada por el aumento de las especies reactivas del oxígeno y la potenciación de la acción de los antimicrobianos. De todas estas explicaciones fisiológicas, químicas y biológicas, tenemos trabajos que presentan ventaja de la presión media sobre las diferencias en la alta presión. Una de las primeras ventajas más importantes es menor efecto en la neurotoxicidad. La dosis de oxígeno que se genera a 1.45 atmósferas no induce neurotoxicidad y mantiene la frecuencia cardíaca estable, mientras que por arriba de 2 atmósferas la neurotoxicidad aumenta y la frecuencia cardíaca disminuye. Esto es un trabajo que explica cómo hay todo un trastorno en la neuroexcitabilidad cuando aumentamos la presión hiperbárica, cuando sometemos al paciente a una presión atmosférica mucho mayor, con riesgo de neurotoxicidad y alteraciones también en la frecuencia cardíaca. Otra de las ventajas de la terapia con oxígeno hiperbárico a presión media es mayor efecto antiinflamatorio y angioprotector. A 1.45 atmósferas el efecto antiinflamatorio sobre el endotelio es mayor que a 2.4 atmósferas, publicado en varios trabajos y en ensayos, y hay aumento del efecto angioprotector de los vasos sanguíneos dañados. Esto se demuestra por mejor efecto en los tejidos. Y también presentamos ventaja en la angiogénesis efectiva a presión media, en donde la angiogénesis ocurre con un mínimo de 120 milímetros de mercurio de oxígeno transcutáneo. A partir de 2 atmósferas, la angiogénesis probable no aumenta debido a toxicidad del oxígeno del tejido local. Entonces, a 1.45 nosotros logramos superar ese efecto mínimo de 120 milímetros de mercurio sin lograr la toxicidad o la saturación del factor de crecimiento endotelial vascular, lo cual nos permite tener un buen efecto en la formación de nuevos vasos y en la vasculogénesis. Todos estos efectos fisiológicos demostrados tanto a través de las leyes físicas y del modelo matemático de Crom nos permiten concluir que la hiperbaria efectiva se logra a media presión, con menos efectos adversos, con misma eficacia terapéutica y con excelentes resultados. Desde acá que se deducen todos los efectos fisiológicos mencionados y las posibilidades de la utilización de la hiperbaria en las diferentes patologías. Bueno, estaba comentando con el doctor que si nos ponemos a ver lo que es las bases fisiológicas de la hiperoxia, la utilización de terapia de oxigenación hiperbárica tiene un abanico muy grande de posibilidades donde las podemos utilizar. ¿Okay? Puntualizando lo que mencionaba la doctora, favorece la angiogénesis. Tenemos un efecto de vasoconstricción no hipoxemiante, que eso también es beneficioso en los cuidados posoperatorios para disminuir el edema, la inflamación y las complicaciones como hematomas, seromas, etcétera, que para eso es que se utiliza mucho en la cirugía cosmética que me comentaba la doctora y en la recuperación posoperatoria. Reduce o regula el estrés oxidativo y la respuesta inflamatoria. Esto en parte porque al someternos a altas concentraciones de oxígeno se producen especies reactivas de oxígeno, también conocidas como superóxidos, que son los que favorecen o tienen el efecto bactericida de la terapia hiperbárica, que de hecho una de las principales indicaciones de la terapia hiperbárica son los procesos infecciosos graves o severos, como por ejemplo gangrenas de Fournier o fasciitis necrotizantes, etcétera, por el efecto bactericida que tienen también por las especies reactivas de oxígeno. Al mismo tiempo, ese efecto hace que se active en nuestro organismo o nuestro metabolismo las medidas de defensa contra el estrés oxidativo por medio del NADPH y ese tipo de reacciones enzimáticas, y favorece a la prevención del envejecimiento, por ejemplo.
En enfermedad metastásica, los estudios, o digamos, lo que he leído, o los casos que he leído al respecto en la bibliografía, tal vez no tanto en la enfermedad metastásica, pero sí hay casos en la bibliografía que describen que la terapia de oxigenación hiperbárica utilizada para el manejo del cáncer en los tumores reduce el tamaño del tumor, porque la base fisiológica de la producción de la ¿cómo se llama? De la mitosis del cáncer es hipoxémico. El núcleo de los tumores o del cáncer es hipoxémico. Entonces la terapia de oxigenación hiperbárica reduce el tamaño de los tumores o del cáncer. En la metástasis no he encontrado literatura, tendría que ponerme específicamente a buscar al respecto porque es mucha la bibliografía que hay. Lo que sí se utiliza es en la recuperación del cáncer después de la radioterapia o después inclusive de la quimioterapia. La indicación es aplicarla después de 24 horas de la quimioterapia para mejorar y ser coadyuvante también de la terapia contra el cáncer, porque los efectos de algunos o la gran mayoría de los medicamentos de quimioterapia necesitan condiciones hipóxicas del tumor para actuar. Entonces sí se puede aplicar para coadyuvante de la terapia del cáncer, pero 24 horas después de la aplicación de quimioterapia. Favorece la osteogénesis, la estimulación de la síntesis de colágeno, como les mencionaba, y la estimulación de células madre. Tiene una actividad bactericida, por lo que les estaba mencionando, por la producción de superóxidos. ¿Okay? Los superóxidos, las bacterias, al contrario de nosotros, los seres humanos, no tienen esa barrera de defensa contra los oxidantes, entonces tienen un efecto bactericida, además de combatir obviamente por su condición hiperóxica a las bacterias anaeróbicas. Aumento del flujo sanguíneo cerebral y neuroprotección, estimulación de la regeneración axonal y periférica, por eso es muy útil también en las principales indicaciones en las secuelas de ABC, inclusive en niños con PCI, ¿verdad? O también hay estudios que documentan los beneficios de los niños que han nacido bajo condiciones hipóxicas y su recuperación o la recuperación de las secuelas neurológicas. Entonces, también se puede utilizar en neonatos y hay información al respecto, hay evidencia. Bueno, ¿alguna duda o pregunta al respecto de los usos o de lo que estamos mencionando? No sé, pensé que tal vez habían más o que iban a haber. Sí, señorita. Sí, o sea, como con las pérdidas sanguíneas sí se utiliza para el manejo del politrauma, digámoslo así, como la pérdida sanguínea específicamente no he encontrado, no he leído al respecto, pero sí es un coadyuvante en el manejo de los pacientes politraumatizados y polifracturados y sometidos a procedimientos quirúrgicos, ¿verdad? Por todos estos efectos que tenemos ahí. A veces también tiene un efecto, digamos, que se menciona. Bueno, por aquí está, podemos analizar este es como un resumen de los protocolos que se utilizan para una guía, digámoslo así. Lo que les mencionaba, las sesiones o la terapia de oxigenación hiperbárica, no es que una sesión no sirva, una sesión va a tener beneficios. Lo que pasa es que esos beneficios van a ser a muy corto plazo. Y el principal beneficio de la terapia de oxigenación hiperbárica es la continuidad y las series de sesiones que se puedan dar porque son sumativas. Entonces, con cada sesión de terapia hiperbárica, los efectos que vamos a obtener se van a ir sumando. ¿Okay? Entonces, dependiendo de las patologías, así son los protocolos. Por ejemplo, un protocolo de recuperación postquirúrgica, ya sea por un SEA gástrico, un SEA de colon, una reconstrucción, una abdominoplastia o algún procedimiento estético, los beneficios van a ser los mismos. La base fisiopatológica de los beneficios de la terapia hiperbárica van a ser los mismos. Disminuir el edema, disminuir la inflamación, mejorar la oxigenación de esos tejidos, mejorar la producción de colágeno, hacer una recuperación más pronta, más corta y más efectiva. Y también se producen, no lo mencionan ahí, pero sí se producen en el organismo, con la terapia, se producen endorfinas, entonces también para el manejo del dolor, de las patologías crónicas. La duración de la sesión varía. El tiempo mínimo son 60 minutos, el máximo 90 minutos de las sesiones. Estas sesiones de 90 minutos están indicadas principalmente para los procesos infecciosos severos, como la gangrena de Fournier o la fasciitis necrotizante y ese tipo. E inclusive
Bajo estas condiciones o patologías graves, se recomienda la utilización de sesiones, varias sesiones durante el día, 3 o 4, distanciadas de 6 a 8 horas entre cada sesión. Esto para prevenir los efectos tóxicos para el cerebro, para prevenir las crisis convulsivas. En realidad, los efectos tóxicos del oxígeno es cuando se aplica a más altas presiones, a 3 atmósferas, y durante un tiempo muy prolongado, superior a 10 horas. Pero se puede utilizar de esa forma para este tipo de patologías. La duración de la sesión, los datos o indicaciones, eso depende de la patología, como les mencioné. Aquí tenemos una lista poquita de indicaciones de patologías para hiperbaria. Aquí en estos folletos, si que ustedes lo van pasando y ojeando ahí, tenemos más indicaciones para el uso de la terapia de oxigenación hiperbárica, para secuelas de accidente vascular cerebral, y no solo para secuelas, sino para el manejo del accidente vascular cerebral agudo, ¿verdad? Por la mejora de la oxigenación cerebral, por la protección cerebral, por disminución del edema cerebral. Recordemos que también la lesión cerebral se puede dar de forma secundaria por la isquemia que produce el mismo edema de la lesión isquémica. Entonces todo eso puede afectar o va a mejorar el Alzheimer, para mejorar las condiciones cognitivas de las personas. Se utiliza también para la enfermedad de Parkinson, para el trastorno del espectro autista, migrañas, para fibromialgia, es mucha la patología que se puede llegar a enfocar con esta terapia, y conforme van a ir pasando los años, se va a documentar más información sobre los beneficios en infinidad de patologías, como estábamos comentando con el doctor. O sea, si lo vemos desde un punto de vista más tradicional y más folclórico, ahorita la terapia de oxigenación hiperbárica es, como dirían los abuelos, la pomada canaria. Es la realidad. Se utiliza o sirve para una infinidad de patologías. Como experiencia les voy a comentar que uno de los pacientes que tenemos, don Isidro, es un señor como de 71 años que lo operaron de un cáncer de próstata hace 4 años, y a los 6 meses, bueno, le aplicaron radioterapia. A los 6 meses comenzó con una hematuria resistente ahí, constante, prácticamente crónica, y tenía 3 años de estar con hematuria, de estar consultando el servicio de emergencias. Pues resulta que en una de esas consultó el esposo de la hija a mi consulta privada, le hicimos un procedimiento y ella vio la cámara hiperbárica. Pues resulta que de casualidad, ¿verdad? Esas cosas que hacen buenas las vecinas a veces, la vecina le recomendó que el papá de él tenía el mismo problema y que lo único que le había quitado la hematuria era la cámara hiperbárica. Entonces, de hecho, es una de las primeras indicaciones. La cistitis hemorrágica post-radiación es una de las indicaciones principales para la terapia de oxigenación hiperbárica. A este señor lo llevaban a San José a la terapia hiperbárica, al de la vecina. Entonces sacó cita con nosotros, lo comenzamos a dar terapia de oxigenación hiperbárica, y después de las 3 sesiones de terapia hiperbárica ya no hay hematuria. Y ahí lo tenemos ya con sesiones de terapia hiperbárica desde hace 2 meses. Otra cosa importante es que, aunque esos pacientes vengan, obviamente, por un problema específico, por una patología específica, por la terapia hiperbárica, para, por ejemplo, la cistitis hemorrágica por radiación, se va a ver beneficiado, válgame la redundancia, de los otros efectos fisiológicos de la terapia hiperbárica. Ese señor, el primer día que yo lo revisé, que yo lo recibí a don Isidro, era un señor que necesitaba el apoyo de los familiares para caminar, hablaba entrecortado, hablaba muy poco, y ahora el hombre es otro. Los beneficios de la cámara hiperbárica se han manifestado en el resto o en la condición del señor. El señor se baja del carro solo, llega a vacilar, llega a hacer bromas, se sube o se mete a la cámara hiperbárica solo. Los beneficios son muchos. Tanto es así que los familiares han dicho: no, papá es otro, papá va a seguir aquí en la cámara hiperbárica hasta donde podamos, ¿verdad? Porque el señor no solo de esos beneficios, y con el beneficio de que fue lo único que le detuvo la hematuria. Estaba hospitalizado una semana, le ponían los lavados vesicales, etcétera, y continuaba. Entonces, dentro de las contraindicaciones que tiene la terapia de oxigenación hiperbárica, absolutas son muy pocas. La primera es el neumotórax no tratado,
¿ok? Y la otra serían las bulas enfisemadas. Un maecillo, un carajo joven, después de un procedimiento, dijo, no, doctor, sáqueme aquí, ya no puedo más. Entonces, solo él por el momento nos ha pedido que lo saquemos, pues no se sintió cómodo ahí. Después, relativas también son los procesos infecciosos de vía aérea, como una gripe o rinitis, ¿verdad? Que le cause congestión y no tenga posibilidad de compensar los oídos. Eso es lo otro que hay que tener cuidado. El oído medio, como es aire, se va a ver afectado por las presiones atmosféricas, y si no hay la capacidad de compensar la presión en el oído, puede verse afectado por dolor, inclusive hasta una perforación timpánica. Prácticamente esas son las contraindicaciones relativas y absolutas que tenemos con la cámara. Tenemos diferentes protocolos, dependiendo de la patología, así es la recomendación. Tenemos una plataforma a mano para poder consultar sobre los protocolos que se utilizan para diferentes patologías, accidentes vascular cerebral, hernias de disco, miastenia gravis, etcétera, donde consultamos y vemos los resultados con el número aproximado o el número promedio de sesiones recomendadas y la satisfacción de los usuarios. Por ejemplo, en este caso, en un postquirúrgico, esa es la recomendación que se da: 4 sesiones medias por semana, de 3 a 4 por semana, de 59 minutos. Las sesiones de cámara hiperbárica no deben de ser menos de 60 minutos. ¿Okay? O sea, es 60 minutos para obtener el beneficio de la cámara hiperbárica, de 60 a 90. Y aquí tenemos, digámoslo así, la evidencia de los resultados de cada uno de esos protocolos. ¿Cuál ha sido? Si queremos investigar, ahondar más en eso, entonces nos metemos ahí en esa parte donde nos dan los resultados de la satisfacción y resultados de la patología de los usuarios. También dentro de la plataforma tenemos lo que es la evidencia científica. Tenemos acceso dentro de la plataforma a información de artículos de formación científica, o sea, evidencia sobre el uso de la terapia hiperbárica en diferentes patologías. ¿Okay? Ahí uno puede ver el resumen o puede descargar el archivo completo para respaldar la evidencia o el criterio médico o el criterio clínico de la utilización de la terapia. Y si tienen alguna duda o pregunta, comentario, con mucho gusto.